Buenas tardes, mi nombre es Samuel Hernández Gutiérrez, estudiante de la licenciatura en Derecho. En atención a la materia de victimología, comentaré sobre el caso Rubí, también conocido como las 3 muertes de Marisela Escobedo. Bien, en el año 2008, Rubí Marisol Fraire Escobedo, de 16 años de edad, es asesinada por su pareja Sergio Rafael Barraza Bocanegra. En el documental observamos la lucha que inició Marisela Escobedo Ortiz ante la falta de impartición de justicia por parte del Estado ante el caso de su hija Rubí. Tras una larga búsqueda y con recursos propios, localiza a Sergio Barraza en Zacatecas, enterando a las autoridades para realizar su detención y hacer justicia. Logra que la policía lo detenga y días después, aún con las confesiones del delincuente, en el juicio y el señalamiento del lugar donde fueron depositados los restos de Rubí, los jueces lo declaran absuelto por unanimidad y la falta de pruebas. Marisela Escobedo inicia plantones en protesta de la resolución del juez, tras la insistencia de exigir justicia. Un tribunal, después de analizar el caso, revoca la sentencia y declara una sentencia nueva de 50 años de prisión a Sergio Barraza por el asesinato de Rubí, lo cual a la fecha no ha tenido efecto, ya que el delincuente había escapado. Marisela, mujer incansable en busca de justicia, retoma sus protestas y llega a la Ciudad de México, donde solicita una reunión con el entonces presidente Felipe Calderón, la cual es negada. Después de no ser atendida por ninguna autoridad federal ni estatal, realiza un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua y el 16 de diciembre del 2010 es asesinada de un balazo en la cabeza. Tenemos como victimización primaria, de acuerdo a los hechos observados en el documental, Marisela sufrió de victimización primaria indirecta al ocasionarle daños psicológicos y económicos a consecuencia del asesinato de su hija Rubí, quien es considerada como victimización primaria directa al ser asesinada por su pareja. Marisol Escobedo se convirtió en la víctima principal del feminicidio de su hija Rubí por su lucha incansable y perseverante de exigir justicia a las autoridades tanto estatales como federales, para esclarecer los hechos de acuerdo al debido proceso y hacer que el responsable del delito pague su condena. Durante sus acciones de exigencia sufrió victimización secundaria del propio sistema de justicia al recibir malos tratos de las autoridades y no respetar ni asistir sus derechos como víctima. Después de un largo camino al exigir su justicia, no logró que las autoridades realizaran su trabajo, mostraron incompetencia y relaciones ante grupos armados. Como resultado de su larga lucha, Marisela Escobedo, tras la exigencia a las autoridades, fue asesinada el día 16 de diciembre del año 2010 frente al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua. La victimización secundaria, tenemos el día 6 de enero del año 2009, al presentarse en la subprocuraduría, recibió maltrato de Carla de la Vega, solicitando repetir a todo el relato que ya había proporcionado anteriormente. Marisela Escobedo entrega la información para indicar la ubicación de Sergio y sea detenido, y los funcionarios le dijeron que no por ser Semana Santa. Patricia González, la entonces procuradora de Chihuahua, le aseguró a Marisela que había girado orden de aprehensión en varios estados del país para que Sergio fuera detenido y cumpliera su pena en prisión, lo cual fue mentira. La familia Escobedo, al no tener apoyo de las autoridades estatales en la búsqueda de Sergio, decidieron continuar su marcha a la Ciudad de México para tener una audiencia con el presidente Felipe Calderón, quien se negó a recibirlos. El mismo día, Marisela logró comunicarse con otros funcionarios, quienes le prometieron que el gobierno federal tomaría el caso y pondría agentes de la AFI para lograr la captura de Sergio Barraza,
promesa que nunca fue cumplida. Tras la exigencia de justicia de Marisela al gobernador de Chihuahua, García Duarte, quien ordenó que llevaran a Marisela con el fiscal Carlos Salas para dar seguimiento del caso del feminicidio y hacer justicia. Marisela rindió nuevamente su testimonio ante un agente del Ministerio Público, lo cual dicha declaración fue muy extensa, y no tuvo ningún efecto en la resolución del caso. Marisela Escobedo, en protesta de injusticia, realizó un plantón frente del plantón de gobierno de Chihuahua, donde fue asesinada mediante un disparo en la cabeza. La incompetencia de las autoridades, la relación con grupos delincuentes, lograron que el trabajo que realizó la familia Escobedo en la localización del delincuente para su captura y pago de sentencia no tuvo efectos positivos, al no actuar con responsabilidad y compromiso a su misión de hacer justicia y hacer valer sus derechos como víctimas. La victimización terciaria se refiere a que la víctima del delito no es solo la persona que lo sufre, sino también el propio autor, terceros cercanos tanto al autor como la víctima y la sociedad en general. En este caso, tenemos a los familiares del autor del delito, que son Leticia Bocanegra, madre de Sergio, su padrastro Rafael Gómez Rojas, pareja de Leticia, así como David y Andy, hermanos de Sergio. El autor del delito, Sergio Barraza, también se considera como victimización terciaria al tener consecuencias o daños psicológicos y no ser aceptado en el medio social por tener antecedentes penales y no tener un grado emocional estable. Se considera también como victimización terciaria a la sociedad en general, el cual al existir este tipo de delincuentes causan inseguridad a la comunidad. El impacto de la victimización en las familias, tanto de la víctima como el delincuente, tienen efectos para toda la vida, al causarles a cada persona daños psicológicos, traumáticos, derivados a la pérdida de la vida de familiares directos, lo cual son daños irreparables e insustituibles. Referente a la resiliencia y activismo de Marisela y su familia, se muestra la resiliencia al tener la capacidad de afrontar eventos difíciles, como es el caso del feminicidio de su familiar Rubí, así como la perseverancia de exigir justicia a las diferentes autoridades responsables del seguimiento del esclarecimiento del asesinato, logrando no tener miedo ante las acciones negativas de las autoridades corruptas e incompetentes, después de sentir ira, sentimiento y dolor por los acontecimientos ocurridos en su entorno familiar. Marisela, tras su ardua tarea de exigir justicia para atender y esclarecer los hechos de las jóvenes desaparecidas y maltratadas, se convierte en una eficiente activista en un espacio internacional y principalmente en la ciudad de Juárez contra los feminicidios y la violencia de género. En cuanto a los factores sistémicos y culturales que se observan en la victimización de Marisela Escobedo, tenemos los factores culturales, que implica el factor de injusticia, el factor de impunidad y el factor de corrupción, existiendo en los diferentes rangos y jerarquías de los servidores públicos, de las instituciones judiciales, dando más importancia al fin de lucro y poder. Los factores sistémicos se observan principalmente en la aplicación de procedimientos, códigos y leyes que aplican en el sistema jurídico, como se observa en el caso de Rubí, donde la carpeta de averiguación previa del delincuente no fue armada adecuadamente, de acuerdo a procedimientos para la aplicación de la ley en forma eficiente y justa, como lo comenta el abogado Joel Meneses, defensor de Sergio. Ligando estos factores de corrupción, la injusticia e impunidad, surge el de desconfianza en los procedimientos de las instituciones. Existe la impresión de que los funcionarios están comprados, o bien sea la justicia al que tiene más poder económico y social.
el machismo arraigado, permiten la victimización y por discriminación, amenazas, la violencia de la pareja, la violencia sexual como formas de violencia de género. En cuanto a las legislaciones y su incumplimiento, tenemos las legislaciones que aplican la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. El incumplimiento, de acuerdo al artículo 1 de la Ley General de Víctimas, velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia y su reparación general. De acuerdo al artículo 2 de la Ley General de Víctimas, reconocer, establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas. Bien, en cuanto al impacto en la victimología, tenemos que el impacto que presenta el documental del caso Rubí despierta a la población sobre el grado de impunidad que es en México debido a la incompetencia de las autoridades y el alto grado de corrupción existente en el marco jurídico de la aplicación de justicia, así como la injusticia por parte de las autoridades y la relación existente entre la delincuencia organizada. Las autoridades del sistema de justicia deben reflexionar y hacer conciencia para la recuperación de los valores y principios como personas y como autoridad, con la responsabilidad de impartir justicia y recuperar el grado de confianza, garantizando los derechos de las víctimas. Gracias.